no para que Cuando suban. quieras. Después no se pueden bajar, ninguno de los dos. Ese es el tema. Vamos. Bueno, bueno, Escucho una voz de fondo, no sé si un creo que es micrófono. de... Ahí Tranqui, que apagaron yo el voy micrófono, cerrando. el doctor. Bien, bueno, muy buenas noches a todos. Eh, Nos conectamos una vez más en estos Ateneos organizados por la Sociedad Salteña de Cardiología, un tema que a mí particularmente me interesa un montón, que son las cardiopatías congénitas, y para esto hemos logrado reunir un grupo de expertos que profundizarán más en el tema. La forma de abordar el tema va a ser a través de un caso clínico. El caso clínico será presentado por el doctor Marcelo Isurrieta, quien es cardiólogo, especialista en imágenes cardiovasculares, forma parte del staff médico del Instituto Jaraba, de aquí de Salta. Luego seguiremos con un marco teórico. Para eso hemos logrado repatriar a la doctora Yamila Jubeli, quien es especialista en cardiología y ex fellow de cardiopatías congénitas del Hospital Valdebrón de Barcelona. Y además tenemos un grupo de cardiólogos infantiles, el doctor Rodrigo Suárez, que es especialista en cardiología pediátrica, staff médico en el Hospital Público Materno Infantil, el doctor Hernán Vélez, que también es especialista en cardiología infantil y es staff en el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta. Además, tenemos a las cardiólogas de adultos, especialista en cardiopatías congénitas, la doctora Amelia Laciar, quien es especialista en cardiología, especialista en cardiopatías congénitas. Ella se desempeña como cardióloga en el Hospital Rawson de San Juan, y la doctora Lucía Ortiz, quien es cardióloga, especialista en cardiopatías congénitas, trabaja en el Hospital San Juan de Dios de La Plata y es la actual presidenta del Comité de Cardiopatías Congénitas de la Federación Argentina de Cardiología, y contamos con la participación del doctor Facundo Verón, quien es especialista en imágenes cardiovasculares de la Fundación Favaloro, y además dicta el curso en el área de cardiopatías congénitas, en el curso de imágenes cardíacas de la Sociedad Argentina de Cardiología. Así que bueno, Marta, empezamos con el caso clínico. Bárbaro. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hablar de tetralogía de Fallot y sus complicaciones. ¿Por qué elegí el caso? Porque es un motivo poco frecuente de consulta en la cardiología del adulto, porque tiene un enfoque multidisciplinario, por eso reunimos a tanta gente. Bueno, desde los cardiólogos pediatras, los especialistas en congénitos del adulto, cirujanos, hemodinamistas, bueno. Porque, bueno, particularmente tuvo un rol importante la multiimagen y para discutir el manejo clínico, que es algo que no estamos habituados. Bueno, es un paciente de sexo masculino de 38 años de edad, antecedentes de una cirugía por tetralogía de Fallot en la infancia, un cierre de CIB con un parche transanular. Además es hipertenso, diabético y dislipémico y tiene un seguimiento cardiológico irregular. No cuenta con estudios previos ni un historial en papel. Bueno, medicación habitual que venía tomando: valsartán, amlodipina, carvedilol y espironolactona. Y consulta a la guardia por disnea clase funcional 2-3 asociado a ortopnea, asociado a edema de miembros inferiores. Se inició diuréticos y lo derivan para ecocardiograma de control, donde ahí tomamos primer contacto con el paciente. Todo esto lo había hecho afuera. Bueno, el electro que tenía el paciente es un electro en ritmo sinusal a 55 latidos por minuto, con una P normal, un PR normal, un QRS de 100 milisegundos, con un eje en -30 grados, y con un QRS de 100 y unas ondas T negativas en cara lateral, en B5 y B6, y en cara lateral baja y alta también, D1 y ABL. Eh, bueno, si alguien tiene algún comentario para hacer del electro, si nos seguimos, Sigamos, Marce, y después damos lugar a las preguntas. dale. Bueno, y en el eco, el ventrículo izquierdo con hipertrofia difusa, bueno, ahí ya se ve el septum más hipertrófico que lo demás, con una hipoquinesia global. Ahora vamos a ver las distintas vistas. El eje corto está con hipoquinesia global, con un movimiento septal paradojal, medio asincrónico. Y bueno, este es un eje corto a nivel de los grandes vasos, donde se ve el tronco de salida, bueno, dilatado, pero acá lo que llama, bueno, esto es el parche de la secuela quirúrgica que tenía, y se ve una insuficiencia pulmonar significativa,
ahora lo vamos a ver con una velocidad menor, se ve una aceleración en sístole con un área de convergencia proximal por el hiperflujo que tenía, y en diástole se ve ese jet ancho, bueno, significativo. Le interrogamos mejor al flujo, tiene una velocidad pico de 1,7 con el pulsado, con el continuo quizás es un poquito mayor, de 2 con algo, pero bueno, no era una estenosis significativa, sino lo más importante era en diástole este espectro triangular y denso, fíjense la misma densidad que el flujo anterógrado, bueno, compatible con una insuficiencia pulmonar severa. Asociado a la insuficiencia severa, vemos que hay un remodelado en las cavidades derechas, vemos por sobrecarga de volumen un aumento del tamaño del ventrículo derecho, con una función sistólica preservada. Acá vemos más mediciones de cavidades derechas, vemos 35, 36 milímetros del eje corto, 50 de diámetro basal, 34 de diámetro medio y 80 y algo, que ahora no veo, bueno, dilatados el ventrículo derecho, la aurícula derecha levemente dilatada. La función, bueno, un parámetro con el que contamos es el strain del BDE, que está preservado. Perfecto. Bien. Bueno, viendo las caídas izquierdas, la aurícula izquierda está un poquito dilatada, 35 nos dio en el eco. Los parámetros de flujo tenía un patrón de relajación prolongada, tenía velocidades tisulares reducidas, tenía una E' septal y lateral de 5, con una E' de 12,5. Un volumen sistólico bajito, anterógrado, un índice de volumen de 25 mililitros metro cuadrado, cuando lo normal es arriba de 35. No tenía hipertensión pulmonar, tenía una sistólica de 24 de presión sistólica pulmonar. Bueno, acá vemos los ejes largos, vemos que está todo comprometido de manera difusa, por ahí está más hipertrófico el septum y no había valvulopatías que expliquen ese aumento de los espesores. La fracción de eyección biplano por método de Simpson está en 44%, que tiene un deterioro moderado. Y fíjense, si bien la fracción de eyección es un parámetro que evaluamos, fíjense, esto es strain longitudinal global, que está difusamente comprometido y reducido. ¿Sí? Lo normal, hablamos de valores más negativos que 18 o 20, en este caso estaba muy, muy comprometido la fibra miocárdica, todo el deterioro es bueno, difuso, ¿no? -9 es muy bajo. Conectate, hijo de pu. Bueno, se aumentó tratamiento médico, evolucionó asintomático, libre de edema, y se aumentó, bueno, el diurético, se inició en palifosina y rosuvastatina por la dislipemia. Se hizo un Holter, que el Holter era bastante benigno, sí, ritmo sinusal, tenía extrasístoles ventriculares con un total de 0,27%, con algunas duplas. No se observó taquicardias ventriculares, ni, bueno, ni bloqueos, ni pausas. Bien. Y se sigue el estudio con resonancia cardíaca. Bueno, acá vemos los ejes cortos, que es lo primero que adquirimos de las secuencias de cine. Acá hay un artificio por el parche transanular. Vemos las cavidades derechas dilatadas, ¿sí? El BI con una hipoquinesia, ahora lo vamos a ver de vuelta. Estos son los ejes cortos, ¿no? Aurícula izquierda, aurícula derecha. Bueno, la hipoquinesia global del BI con severa hipertrofia septal. Ahora vamos a ver las otras secuencias, los ejes largos, que bueno, es muy similar a lo que ya veíamos en el eco, pero acá con mejor definición. Acá se ve que la hipertrofia es predominantemente septal. Fíjense el septum anterior, el septum inferior. Y el ventrículo derecho, la función está conservada, está dilatado. Fíjense, comparen el BD con el BI, que es bueno, más grande el BD. Tiene hipertrabeculado, no está hipertrófico. Así es como medimos nosotros la fracción de eyección de los dos ventrículos, la masa, bueno, con la volumetría, digamos. Esto lo hacemos en diástole y en sístole y obtenemos la fracción de eyección y el volumen sistólico de los dos ventrículos. Acá está la medición de los espesores, 18 de espesor máximo a nivel septal. Y estas son las secuencias de realce tardío, que tiene un realce mesocárdico a nivel predominantemente septal de todo el septum, ¿sí? Extenso.
Acá en las distintas secuencias, también en los ejes largos se ve lo mismo. Un realce difuso, no podemos hablar de que haya un parche de realce, algo bien definido, sino que es más bien difuso, a nivel de donde hay más hipertrofia. Bueno, también contamos con esta secuencia que es el T1 mapping. ¿Qué es el T1 mapping? Es el mapeo de los tiempos de relajación T1 del miocardio. Bueno, rápidamente la cuestión física en la resonancia, nosotros metemos al paciente en un gran imán que alinea todos los protones de hidrógeno del organismo en el mismo sentido. Se induce un pulsos de radiofrecuencia que desvían esos protones y después medimos su paso al sentido que tenían originalmente esos protones, y de ahí se obtiene la relajación T1 y la relajación T2. Bueno, esto nos sirve porque nos da información cuantitativa, a diferencia de las viejas secuencias de T1 que, bueno, igualmente usamos, pero esto se puede cuantificar más que solamente información cualitativa, porque nos permite hacer caracterización tisular, bueno, evaluar si hay edema, si hay fibrosis, si hay infiltración, y para caracterizar masas. Y no requiere contraste. Esto es muy importante porque nos ayuda a hacer caracterización tisular sin la necesidad de utilizar gadolinio. Por ejemplo, en los pacientes que tienen disfunción renal, esto es algo muy útil cuando se sospecha, por ejemplo, una amiloidosis. ¿Y qué utilidad tiene? Que esto nos orienta a distintas etiologías de acuerdo al tiempo de relajación de T1. Lo normal está acá en el medio, esto depende del equipo que usemos, lo que usamos nosotros es menos de 1250 normal. Bueno, depende el tipo de resonador y el campo que tenga. Pero bueno, de lo normal vamos a ver que hay algunas patologías que reducen el tiempo de T1. Por ejemplo, la grasa tiene un tiempo de T1 corto, entonces cuando hay grasa en el miocardio, como una miocardiopatía ritmogénica, como una metaplasia grasa, o en un Fabry, que es el depósito intracelular de los glucosfingolípidos, bueno, el hierro también baja el tiempo T1. Y por el contrario, quienes aumentan el tiempo T1, las amiloidosis, es como que las aumentan demasiado, ¿sí? En las áreas que tienen infartos agudos, los infartos crónicos, las miocarditis porque hay edema, bueno, y en menor medida las miohipertróficas en los segmentos hipertróficos donde más hay reemplazo fibroso. Viendo y volviendo a nuestro paciente, esta es la región de interés que trazamos en azul, y estamos midiendo lo que está todo por dentro. Vemos que el promedio es 1290, que está incrementado. Bueno, también hacemos secuencias de angiografía. Esto es para cuantificar, medir todas las estructuras, bueno, vasculares de la forma que queramos, básicamente. Acá, por ejemplo, estamos midiendo el tronco de la arteria pulmonar. Uno se alinea con reconstrucción multiplanar en los distintos planos y se puede medir el tronco de la pulmonar. Esto teniendo en la cabeza si uno se plantea hacer algún tipo de intervención sobre la válvula pulmonar. Bueno, y acá está el informe. La aurícula izquierda está normal, ahí en el límite superior. El BI con volúmenes cavitarios levemente incrementados, con un volumen de fin de diástole indexado a la superficie corporal de 118 y sistólico de 68. El septum tiene una hipertrofia severa, basal y medio, con un máximo espesor de 18, y se encuentra hipokinético y con movimiento asincrónico. Tiene un deterioro leve a moderado de la función. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, las secuencias de T1 tienen un valor incrementado de 1290, las de T2 mapping de 41, que esto es para evaluar edema o inflamación miocárdico, que era normal, y el realce tardío tiene una retención de contraste mesocárdica extensa a nivel del septum, como veíamos recién. Esto es más de 15%, alrededor de 18% tenía este paciente. Las estructuras del circuito derecho tienen los retornos venosos normales, tiene una aurícula derecha dilatada, un BD severamente dilatado. Esto es importante, fíjense el volumen de fin de diástole indexado a la superficie corporal era de 151 y un volumen de fin de sístole de 77. La función global estaba preservada. Acá medimos el tracto de salida, que tenía una base de 33 y un vértice o anillo de 22, y aquinesia y signos de fibrosis en la pared anterior donde tenía el parche. Y esto, bueno, también es importante. Fíjense, esto es ventrículo derecho, bueno, diámetro diastólico de 58, los volúmenes sin indexar que estaban aumentados, volumen sistólico de 133, para, fíjense, volviendo un segundo,
91 el volumen sistólico del BI, o sea, había una discordancia, había más hiperflujo del lado derecho, esto asociado a la insuficiencia pulmonar que tenía, y una FEI de 49%. La válvula pulmonar tenía una insuficiencia severa y acá por secuencias de Q-Flow que utilizamos para evaluar los flujos, tiene una fracción regurgitante de 51%, que eso es compatible con una IP severa. Como conclusión, una tetralogía de Fallot operada con una IP severa, con un ventrículo derecho con volúmenes severamente incrementados y función preservada, severa hipertrofia septal del ventrículo izquierdo con deterioro leve a moderado de la función sistólica y una fibrosis mesocárica extensa donde tenía más hipertrofia. Esto es compatible con miocardiopatía hipertrófica, bueno, asociada al Fallot, ¿no? Y en las conclusiones de la angiografía de la pulmonar tenía dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Bueno, el paciente se encuentra asintomático y se pierde en el seguimiento, no concurre a los controles periódicos ni hacerse otros estudios. Bueno, paciente no irregular. Como interrogantes planteé si haría más estudios, como pruebas funcionales, como un test genético, como screening familiar, y qué conducta terapéutica se plantearía, si reemplazo valvular pulmonar, y de ser así por cirugía o hemodinamia, si, bueno, el tratamiento médico óptimo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, CDI o, bueno, alguna otra conducta. Y brevemente, antes de pasar a la revisión de la doctora, quiero mencionar dos cositas. Cuando se indica reemplazo de válvula pulmonar en los pacientes con Fallot, según los criterios de Tal-Geda, y remarcar en nuestro paciente que en los pacientes asintomáticos que tienen un volumen de fin de diástole mayor a 150 mililitros metro cuadrado ya estaría indicado. Y con una fracción de eyección del BI menor a 55, que también nuestro paciente. Esto es en asintomáticos. Y en sintomáticos, bueno, ya el hecho de tener síntomas, ¿no? Bueno, esto es lo que mencioné recién. Y otra cosa que quería mencionar es los distintos scores de riesgo de muerte súbita en miocardiopatía hipertrófica. Este es el riesgo de la Sociedad Europea, que le da un 2% de riesgo, y acá dice que generalmente el CDI no está indicado, ¿no? Viendo la americana, acá incluye 3 parámetros más, que es la fracción de eyección, si tiene o no aneurisma apical, y si tiene realce tardío en la resonancia extenso, que bueno, nuestro paciente tiene, y esto tiene también la fracción de eyección reducida, bueno, da 2% también. Y evaluando lo que dice la guía de miocardiopatías del 2023, bueno, cómo se considera, se plantea la posibilidad de un CDI, viendo todos estos parámetros que contemplan las guías, que es la edad, el síncope inexplicado, el gradiente en el tracto de salida que nuestro paciente no tenía, el máximo espesor de la pared, el diámetro de la aurícula izquierda, si tiene o no TB sostenida, o bueno, no sostenida, si tiene historia familiar de muerte súbita, la función sistólica del BI y la extensión de la escara. Y con estos parámetros se obtienen los scores de riesgos que vimos. Nuestro paciente tiene un riesgo bajo, menos de 4%, pero también acá considera los factores de riesgo clínicos, que son estos: si tiene realce extenso o si tiene una fracción de eyección por resonancia, perdón, si tiene una fracción de eyección menor al 50. Entonces sería 2B, que podría considerarse. Bueno, hasta ahí llega mi presentación. Doy paso para que... Bueno, muy buen caso clínico, Marcel. La verdad que es un caso que está muy estudiado. Se hicieron muchos estudios, las imágenes están muy buenas. Y justamente creo que es un paciente interesante porque no solamente es el componente de la evolución de un paciente con tetralogía de Fallot operada, sino que además tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo con mala función, y eso le llama la atención. Por eso se me hizo un paciente muy, muy interesante para charlarlo acá en el Ateneo. Vamos a pasar a la charla teórica y luego vamos a dar lugar a las preguntas. La charla, como les he comentado, lo va a dar la doctora Yamila Juili. Ella es de la ciudad de Santa Fe, es cardióloga, especialista en cardiopatías congénitas, formada en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Hola, Yami. Hola, perdón, justo toqué la pantalla y no me desmuté. ¿Cómo están? Buenas noches. Excelente, excelente.
Bueno, gracias por la invitación. Pensé que era una charla más dirigida a cardiólogos clínicos, por lo que escuché hay muchos especialistas, así que bueno, espero que les guste y obviamente que después podemos charlar y acepto las críticas constructivas. Bien, ¿pongo compartir pantalla? Ya. Sí, ya me compartí, listo. Bien. A ver, esperen un segundito. Muy bien. Bueno, perfecto. Voy a iniciar. Bueno, tetralogía de Fallot, como ya dijimos previamente, no solamente es tetralogía de Fallot en general, sino más dirigido hacia las complicaciones en pacientes con tetralogía de Fallot reparada. Empiezo con este cuadro, que la verdad es que me gustó mucho, con la mejoría de las técnicas quirúrgicas a lo largo de todos estos años, la mejoría de los tratamientos para las complicaciones, realmente, como pueden ver en la línea roja principalmente, la mortalidad, la supervivencia en realidad de estos pacientes es cada vez mejor. La cirugía reparadora de la tetralogía Fallot es una de las más antiguas, alrededor de unos 60 años hace que se practica, entonces también eso nos hace tener una gran gama de pacientes más añosos, que van a tener más comorbilidades y otro tipo de técnicas, y pacientes más jóvenes con mejores técnicas, capaz que son los que están representados por las líneas superiores, ¿no? Entonces, ¿qué debemos pensar cuando nos llega un paciente con tetralogía de Fallot? ¿Qué tenemos que ir a buscar? Entonces, tenemos que pensar en realmente, no solamente en la fisiopatología de su enfermedad de base, sino en qué se fue a tocar, por decirlo de alguna forma, cuando se reparó, ¿sí? Tenemos que pensar, me gustó esta imagen, pero ahora tengo otra, que es, bueno, estos pacientes, muchos de ellos han recibido ventriculotomía, que tienen la CIB cerrada mediante un parche, que pueden tener parche transanular o infraanular, como dice acá, que son ampliaciones del tracto de salida, la gran mayoría valvulotomía pulmonar, y muchos pueden tener el antecedente de la fístula de Blalock-Taussig. Esta imagen también a modo de representación, que los pacientes con ventriculotomía y parche transanular habitualmente suelen tener una incisión un poco más grande, y por ahí lo que se trata de hacer es una atriotomía para evitar tocar el ventrículo directamente y cerrar desde ahí la CIB, y bueno, si se puede evitar un parche transanular o una ampliación de tracto de salida, mejor pensando en el largo plazo, ¿no? Entonces, en la consulta, básico, signos vitales, electrocardiograma, examen físico y ecocardiograma. Nosotros lo hacíamos en la consulta, que a mí realmente me pareció una herramienta fundamental y muy buena. No todos tienen esta posibilidad, o no todos tenemos esta posibilidad, pero sí, idealmente el paciente debería venir a la consulta con un ecocardiograma hecho por nosotros o por algún especialista de confianza, no necesariamente tenemos que ser nosotros, pero me parece importante para que asista a la consulta de esta manera. A grandes rasgos, no fui puntual con esto porque no era el sentido de la clase, pero ¿qué tenemos que interrogar? Obviamente la clase funcional del paciente, en qué clase funcional está, si ha sido deteriorado o no. Antecedentes de palpitaciones o síncope, porque, como vamos a ver más adelante, le cambia el pronóstico. El electrocardiograma, no solamente el bloqueo de rama derecha, que es por ahí lo que todos sabemos, o yo supongo que la mayoría sabe, sino también el ancho del QRS y la fragmentación del QRS, que también marca pronóstico. Y al examen físico puse soplo diastólico, por ahí porque es lo que más frecuente vamos a ir a encontrar, un soplo diastólico en foco pulmonar corto, realmente es muy corto cuando tiene insuficiencia pulmonar severa, pero tenemos que pensar que también puede tener un soplo eyectivo pulmonar, porque también puede tener obstrucción de salida residual, un soplo de CIB, y en muchos casos también de insuficiencia aórtica. Entonces, en el ecocardiograma, no es la idea de la clase de hoy, pero bueno, a grandes rasgos, función y tamaño del ventrículo derecho, la válvula pulmonar, la válvula tricuspidia, ¿sí? Porque la gran mayoría tiene insuficiencia cardíaca, disfunción diastólica, tanto del derecho como del izquierdo, y función sistólica del ventrículo izquierdo. Y acá no lo mencioné, pero también estos pacientes pueden dilatar raíz de aorta, por lo que, y muchas veces hacer insuficiencia aórtica, por lo que también tenemos que ir a prestarle atención, a mirarla, ¿no?
Insuficiencia pulmonar como una de las complicaciones más frecuentes, dependiendo de las series, del 40 al 85%, o sea, los 10 años de la reparación, ¿sí? Muchos años son bien toleradas, eso es cierto, pero no significa, en un momento se creía que era beneficioso sacar la sobrecarga de presión y dejar la insuficiencia pulmonar, pero realmente vemos, se sabe que a largo plazo esto no es beneficioso, genera remodelado del ventrículo derecho, dilatación del mismo, también genera fibrosis, ayuda a que se genere insuficiencia tricuspidia, genera empeoramiento de la clase funcional y limitación del ejercicio del paciente, y no dato menor, aumenta el riesgo de muerte súbita, de taquicardia ventricular y muerte súbita, ¿sí? Bien, no solamente es lo más, o sea, la insuficiencia pulmonar es lo más frecuente, pero también puede estar la obstrucción en el tracto de salida. Entonces, hay que tener en cuenta estos pacientes que se manipula el tracto de salida, la válvula pulmonar y muchas veces el tronco de arteria pulmonar o las ramas pulmonares. Entonces, si nosotros vemos un gradiente estenótico o que nos hace pensar en obstrucción del tracto de salida, tenemos que tratar de ver, muchas veces no es fácil, realmente dónde está la obstrucción, ¿sí? Y acá es muy importante eh, el de estos clínicos, estamos muy acostumbrados a Corea PSAP, tanto tenemos que pensar en estos pacientes, en los pacientes congénitos, no dar por hecho que el gradiente IT es la presión sistólica de la arteria pulmonar, ¿sí? Es el gradiente del ventrículo derecho, aurícula derecha, y si está elevado en estos pacientes, diría que antes de pensar en hipertensión pulmonar tenemos que ir a buscar una obstrucción, algún nivel del tracto de salida, subvalvular, valvular o supravalvular. No solamente supravalvular, quiero destacar también que a veces estos pacientes, por más que no hayan tenido parche en el tronco de la arteria pulmonar, por ejemplo, muchas veces cursan con, bueno, la fístula Blalock-Taussig, por ahí puede generar tironeamientos y en eso en un futuro estrechez, o también hipoplasia de las ramas pulmonares que no se hayan desarrollado correctamente y a veces genera también estenosis, por lo cual es importante ir a buscarlo y tratar de valorarlo. ¿Qué dice la guía de cardiopatías congénitas del adulto de la Sociedad Europea? Los pacientes, bueno, sintomáticos, es fácil, que es la primera recomendación, ¿sí? Tanto insuficiencia pulmonar grave o obstrucción del tracto de salida al menos moderada, que la señala como más de 3 metros. De velocidad, clase 1A, 1C, perdón, pero disminuye la clase cuando es asintomático, que obviamente son los pacientes que siempre nos cuesta un poquito más tratar de definir, ¿sí? Tiene que tener los pacientes asintomáticos con insuficiencia pulmonar severa o obstrucción del tracto de salida, al menos uno de los siguientes: reducción de capacidad del ejercicio, disfunción sistólica del ventrículo derecho progresiva, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho de al menos de 80 milímetros de mercurio, que esto con el eco nos podemos guiar, como decía yo, ADBD, y la sistólica del paciente, y dilatación progresiva del ventrículo derecho, ¿sí? Volumen indexado mayor de 80 mililitros metro cuadrado, y volumen de fin de sístole, perdón, y de fin de diástole 160, o progresión de la IT al menos moderada. ¿Y por qué este lo dejé para el final? Porque realmente a mí me ha llamado mucho la atención en el consenso de Argentina del 2021, si mal no recuerdo, que en los pacientes sintomáticos es igual, pero los pacientes asintomáticos me obvia nombrar los volúmenes indexados. Fíjense que dice progresiva dilatación sistólica y diastólica del BD, IT moderada, y después el resto son lo mismo. La verdad que yo sé que por ahí puede ser que en nuestro medio sea más difícil tratar de hacer una resonancia a un paciente o quién lee la resonancia. Hay mucha disparidad dependiendo de dónde estamos ubicados, pero no lo hubiera dejado pasar en ese sentido. Yo creo que es necesario la resonancia, ver los ventrículos derechos de estos pacientes por eco, cuando o sea, ventrículos que ya suelen estar dilatados, hipertrabeculados, que muchas veces no los podemos valorar globalmente. Entonces yo creo que la resonancia en nuestro consenso también debería estar. Bien, en cuanto a la válvula percutánea o por cirugía, la guía europea
como 1C, sí dice hacerla mediante colocación percutánea a los pacientes que no tienen tracto nativo, ¿sí? En cambio, la guía americana del 2018 es un poquito más vieja, pero sí, cuando hablan de reemplazo de válvula pulmonar, ya hablan quirúrgica o percutánea, no en el mismo nivel de indicación, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, estos pacientes suelen tener tracto de salida más amplio, porque es más difícil tratar de conseguir una válvula que pueda realmente instalarse en el tracto de salida. Por ahora tienen mayor tasa de endocarditis, 2,3 o 3, dependiendo de donde uno lea, versus 0,3 la quirúrgica. Y creo que deben ser casos seleccionados, siempre hablados en un HER-Team. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, hay que pensar en la edad del paciente, los pacientes más jóvenes, por más que tengan tracto nativo adecuados, muchas veces si pensamos a largo plazo que tenemos que seguir colocándoles VAL-INVAL a lo largo de la vida, una degeneración pronta de esta válvula, la verdad que nos va a quitar años de otras posibles colocación de válvulas, o sea que también hay una zona donde se coloca el stent de la válvula percutánea que puede bloquear la llegada a una zona, a uno de los istmos que puede generar taquicardia ventricular en estos pacientes. Entonces, creo que por recambio quirúrgico o hemodinámico, siempre charlarlo con el HER-Team, tanto cirujano como dinamista y cardiólogo clínico, lógicamente presente. Lo que me gustó de la guía americana es que también tiene en cuenta el paciente con taquiarritmias, ¿sí? Como criterio de recambio de válvula pulmonar. Bien. Continuando, la disfunción sistólica del ventrículo derecho. Yo lo separé como injuria temprana e injuria tardía, pero en realidad lo que yo quería remarcar que esto es un continuo, es un paciente que nace con una cardiopatía estructural, que está expuesto a la cianosis, que tiene sobrecarga de presión y que a edad temprana va a estar expuesto a una circulación de bomba extracorpórea, la ventriculotomía y las distintas lesiones miocárdicas que hay que tenerlas en cuenta que también generan fibrosis en el ventrículo derecho. Y como tardía, entre comillas, porque es algo que yo le puse así, estos ventrículos van a continuar, como ya dije previamente, sacamos la sobrecarga de volumen, pero tiene sobrecarga de presión, a largo plazo también puede desencadenar sobrecarga de volumen y de presión. Esto va a generar hipertrofia, la hipertrofia genera isquemia de los pequeños vasos, esto genera mayor fibrosis miocárdica, tiene un tracto de salida que muchas veces es un parche o está muy disquinético y también va a generar y va a favorecer la disfunción del ventrículo derecho. Esta imagen en realidad está en un artículo de muerte súbita que habla un poquito cómo, capaz que como yo lo separé, el tema de la cianosis, la sobrecarga de volumen y que esto genera fibrosis, también nombra la disfunción ventricular izquierda, que ahora la vamos a vamos a ver, y las alteraciones en el tracto de salida y demás, que todos van a aumentar el riesgo de taquicardia ventricular y muerte súbita. Yo muevo el mouse, no sé si ustedes lo ven, pero porque si no lo ven me avisan. Sí, perfecto, perfecto. Buenísimo. Un segundo. Esto me pareció importante recalcar. Ojo con valorar la función del ventrículo derecho mediante ecocardiograma. ¿Qué dicen las guías? TAPSE. Me estoy dando cuenta, puse más, pero bueno, la velocidad tisular del anillo tricuspidio y el cambio de área fraccional del ventrículo derecho. Si pensamos en estos pacientes, la verdad que con esto nos quedamos cortos, ¿sí? Tenemos que tratar de ver mucho más valores si contamos con función por 3D, buenísimo. Si contamos con strain nos puede sumar, pero el strain es lo mismo. Valoramos el tracto de entrada y a lo sumo la porción trabecular, pero nos quedamos cortos, por eso tenemos que ir a tratar de ver el ventrículo derecho en eje corto, ver cómo funciona, no solamente ver la función longitudinal, sino también ver la radial, que esto el CAF nos puede ayudar. El tema que el CAF muchas veces, hasta dónde lo pongo por las trabéculas, bueno, también es difícil. Y como comentario,
buscando esto de la idea de buscar una valoración global del ventrículo derecho. Mi trabajo de fin de máster fue con la medición del modo M del anillo pulmonar, no solamente pacientes de tetralogía Fallot, sino estenosis pulmonar. En una primera ronda, por llamarlo de alguna forma, junté 70 pacientes, lo relacionamos este marcador de función con el de la función mediante resonancia cardíaca. ¿Sí? Era un estudio retrospectivo con pacientes que ya tenían resonancia cardíaca, así que bueno, la correlación fue débil, pero estadísticamente significativa, así que en mi reciente estadía nueva en Barcelona logré juntar un par más de pacientes. Vamos a ver qué se puede dar, pero bueno, la idea era esto, valorar al paciente en un global. Esto es ventrículo derecho, que volviendo a la diapositiva anterior, realmente acá nos podemos quedar muy cortos. Bien. Disfunción sistólica del ventrículo, del ventrículo izquierdo. Marcador independiente de muerte súbita. Fíjense, ya la segunda vez que lo nombro, ¿sí? Disfunción sistólica del VD, marcador de muerte súbita. Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, marcador de muerte súbita. Los pacientes muy frecuentemente tienen disfunción del ventrículo izquierdo. Hay disincronía interventricular, intraventricular. También tiene fibrosis del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho con el aumento de volumen, de presión, de tamaño, genera mayor interdependencia ventricular y altera la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, y esto es marcador de muerte súbita. Continuamos con los marcadores de muerte súbita, y me pareció importante remarcarlo, y creo que también viene muy interesante con el paciente que han presentado, ¿sí? La disfunción diastólica del ventrículo derecho también es muy importante. Son ventrículos derechos rígidos. Está relacionado con mayor fibrosis mediante resonancia, ¿no? En estudios se ha demostrado que los pacientes con más disfunción diastólica son los que tienen habitualmente el mayor grado de fibrosis. Este ventrículo derecho rígido genera dilatación de la aurícula derecha, lo que genera mayor prevalencia de taquiarritmia supraventricular, puede generar congestión derecha, con eso congestión hepática también. Acá puse esta imagen donde, que me gustó mucho, bueno, cuando hay la patada auricular, lo que vamos a ver es perdón, este es el normal, la patada auricular, vemos un flujo anterógrado en arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, perdón, en el flujo de la válvula pulmonar. Este gráfico, disculpen la sencillez, pero lo hice yo. Tenemos acá un flujo de insuficiencia pulmonar. Si nosotros ponemos el Doppler continuo en la válvula pulmonar, vamos a ver el flujo de insuficiencia pulmonar regurgitante con caída rápida. Luego, habitualmente hay una pausa y vemos la patada auricular, donde vamos a ver un flujo anterógrado previo al flujo anterógrado sistólico, ¿sí? Nosotros esto lo medíamos el pico, y si tenía más de 0,35 metros por segundo lo consideramos significativo, pero bueno, también es un poco lo que se hacía en el servicio. Pero bueno, lo valoramos para ver esto, la disfunción diastólica del ventrículo derecho. Me gustó esta imagen, que lo que muestra es un poco de el paciente con tetralogía Fallot, en realidad todas las implicancias que van a alterar su funcionamiento, tanto en sístole como en diástole, ventrículo izquierdo y derecho. Si bien su patología principal podríamos decir que es derecha, pero no va a ser lo único afectado, y va a haber un montón de variables que la mayoría ya las nombré previamente, que van a alterar su correcto funcionamiento y que pueden traer unas consecuencias a largo plazo, y vuelvo a insistir, riesgo de muerte súbita. La insuficiencia tricuspidia, la gran mayoría de las veces es secundaria a la dilatación del ventrículo derecho, dilatación del anillo, muchas veces desplazamiento de los músculos papilares. Puede ser secundaria a los procedimientos al procedimiento de corrección. Sí, puede ser cuando reparan la CIB, si hacen la tratomía, a veces puede ser que se carguen con alguna estructura, alguna parte de la estructura de la válvula tricuspidia. Repito lo del gradiente de la tricuspidia, no pensarla como signo de la presión sistólica de la arteria pulmonar. En estos pacientes, y le diría que en los congénitos en general, tenemos que ir a buscar, sobre todo congénitos que hayan tenido cardiopatía estructural derecha, ¿sí? Tenemos que ir a buscar que no haya obstrucción luego de la válvula tricuspidia. Y bueno, y la insuficiencia tricuspidia
va a generar mayor prevalencia de taquicardia supraventricular. Lo más frecuente, si recuerdan, no lo mencioné, pero lo más frecuente es que cuando el paciente tiene criterios de recambio de válvula pulmonar, se evalúa con el HERT-TEAM a ver si es necesario o no colocar, en el caso que sea quirúrgico, ¿no? Colocar un anillo para bueno, mejorar la insuficiencia tricuspidia. Muchos de estos pacientes mejoran el tamaño ventricular realmente. Entonces, bueno, esto se tiene que evaluar en un HERT-TEAM cuando el paciente tiene criterios de cirugía. Taquicardias auriculares tiene una prevalencia del 20%, también son multifactorial. Puede ser tanto taquicardia de reentrada, principalmente en relación con la aurícula derecha, o taquicardia, fibrilación auricular, que esto va a tener más relación, lógico, con dilatación de la aurícula izquierda. Recuerden que los dos ventrículos pueden tener disfunción diastólica, el ventrículo derecho y la aurícula derecha, no solamente que va a estar, esto le puede perjudicar, sino que también tienen la cicatriz, la incisión de la atrotomía, que también puede favorecer a circuitos de reentrada. Pueden ser síntomas de descompensación, y eso por eso vuelvo a recalcar acá, que me gustó en la guía americana, ¿sí? Pacientes que hacen continuamente taquicardias auriculares, en contexto de una insuficiencia severa y unos volúmenes en el límite, podemos compensar, o bueno, dilatado ni hablar, pero esos pacientes grises, podemos pensarlo también por ese lado, y vuelvo a insistir, mayor riesgo de muerte súbita. Bueno. Riesgo de taquicardia ventricular y muerte súbita lo dejé hacia el final porque sí, bueno, como lo fui nombrando realmente en toda la clase. Y justo me gustó que, fíjense, el paciente pasado tenía tetralogía de Fallot, pero el riesgo de muerte súbita se calculó todo por su patología izquierda. Entonces, digo, bueno, qué bueno que insista en este punto, porque no se lo valoró por su patología, que también de base, ¿no? Bueno. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita con más prevalencia de muerte súbita. En cortes antiguos se decía 8% de mayores de 35 años, hoy entre 0,9 a 5 anual, dependiendo las guías, los papers que veamos. Es cierto que hoy los pacientes son más jóvenes y las técnicas han mejorado, pero realmente la prevalencia es alta. Multifactorial, como ya nombré previamente, y la colocación del CDI, bueno, tiene que ser discutida por el HERT-TEAM. Acá en la guía europea quise destacar, fíjense que el estudio electrofisiológico se podría pedir en pacientes que tienen mayor riesgo de muerte súbita y nombra disfunción del ventrículo izquierdo o derecho, taquicardia ventricular no sostenida, QRS mayor de 180 y cicatrización extensa del ventrículo derecho mediante rezo. Y los pacientes a los que supondría que se podría colocar un CDI son los mismos factores de riesgo que nombré previamente, sumado a un estudio electrofisiológico positivo que se le induzca taquicardia ventricular. Que no lo puse acá, pero realmente el paciente con tetralogía de Fallot reparada tiene alrededor de 5, si mal no recuerdo, zonas. La mayoría de las de carga ventricular son por reentrada, y tiene varias zonas donde pueden desencadenarse, taquicardia ventricular. Entonces, no es un dato menor tampoco. Bueno, muy similar la guía americana, el consenso de Argentina dice lo mismo que la europea, por eso no lo puse, y en la guía americana, que dice prevención primaria, sí, perdón, estoy hablando de prevención primaria, ¿no? Prevención secundaria es otro tema, pero prevención primaria también. Es razonable en pacientes con tetralogía de Fallot y múltiples factores de riesgo de muerte súbita. ¿Cuáles son? Los mismos que nombré previamente. Este como un paper que hace un poco un resumen de la gran cantidad de alteraciones que no están en ninguna de las dos guías que por ahí más frecuentemente usamos, ¿sí? Fíjense la cantidad de gente que ha ido a estudiar todas estas alteraciones que existen en el paciente con tetralogía de Fallot, y no las nombra, ¿sí? Acá, bueno, señalé lógicamente las alteraciones, pero de este lado están
todos los papers que se han ido, no todos, pero gran parte de los papers que se han ido publicando. Y para hacerle un poco de resumen, me gustó este artículo que va nombrando, que habla del riesgo de muerte súbita en pacientes con tetralogía de Fallot, y de todos estos estudios previos, también hay muchos grupos de médicos y centros médicos importantes que han ido postulando sus propios factores, su propio score de factores de riesgo para los pacientes, ¿sí? A mí me gustó que fíjense que son varios, son 13 si mal no recuerdo, demográficos. Cuanto más tarde se repara el paciente, es mayor riesgo, que esto por eso son los pacientes más añosos. Hoy en día se reparan los pacientes mucho más jóvenes. Si el paciente es grande, cuanto más viejo es el paciente también. Si tuvo un subpaliativo previo también, la ventriculotomía. Si tiene historia de síncope y taquicardia ventricular no sostenida, que eso, bueno, más o menos en la guía se nombra. La duración del QRS, y no solo que se nombra la guía, pero no solamente la duración, sino también su fragmentación. Las dos cosas son importantes. No es uno, sino las dos cosas suman para el riesgo de muerte súbita. Y después, en cuanto a la función ventricular, todo lo que ya fui nombrando. Disfunción o dilatación del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, disfunción diastólica, el ventrículo derecho con hipertrófico y realce tardío del ventrículo derecho mediante resonancia. Acá se hace un score, bajo riesgo, controles, riesgo intermedio, se podría hacer un estudio electrofisiológico, si es positivo CDI, y si es alto riesgo, también la indicación de un CDI. Y con este score, lo que ellos catalogaban como bajo riesgo era hasta 2 puntos, de 3 a 5 intermedio, y de 6 a 12 alto riesgo, ¿sí? Y entonces veían que los pacientes que tenían bajo riesgo realmente estaban libres de eventos, libres de descargas apropiadas, y no así los de alto riesgo que realmente tenían mucha mayor descargas apropiadas del CDI. O sea que fue bien indicado y bien colocado. Y también esto habla del tiempo libre de descargas apropiadas, porque también menciona que como estos pacientes tienen alto riesgo de tener taquicardias supraventriculares, indicarle a un paciente con bajo riesgo un CDI, por ahí lo que podemos bueno, lo que se había visto, que acá no puse el cuadro, es que también tenían muchas descargas inapropiadas estos pacientes con menor riesgo, ¿sí? La mayoría por taquicardia supraventricular. Este cuadro me gustó porque fíjense que los de bajo riesgo es de otro, score de otro grupo, pero es muy similar a lo que menciona. Los de bajo riesgo, ellos nombran una prevalencia de 1%, alto riesgo 5%, y fíjense que la mayoría de los pacientes de alto riesgo son los que van teniendo todas las mayor número de comorbilidades, en realidad de alteraciones de estas previas que les fui nombrando, en el electrocardiograma o en la cirugía. Y algo que no nombré previamente, los pacientes más complejos de tetralogía de Fallot o Fallot extremo, como se dicen, también tienen mayor riesgo. Es cierto que también están expuestos a cirugías más complejas, reparadoras, pero también tienen mayor riesgo de muerte súbita, ¿sí? Y cuanto más riesgos tenemos, más puntos, más puntos tenemos, ¿no? Quería decir algo más y se me fue. Bueno, ya va a volver en algún momento, si no les pido disculpas. Bueno, para ir terminando, tratamiento farmacológico, la verdad que no hay estudios en tetralogía de Fallot, por ahí hay case report. Sí hay estudios con pacientes con cardiopatía isquémica, perdón, cardiopatía congénita al adulto, pero la mayoría tiene escasa N. La disfunción del ventrículo izquierdo es fácil, podemos guiarnos, o relativamente más fácil, podemos guiarnos por las guías actuales, pero la disfunción del derecho, la verdad, no es sencillo. Por ahí hay estudios con sacubitrilo valsartán y con eplerenona, pero en pacientes con ventrículo derecho sistémicos, y que tampoco nos demuestran muchos datos. Por ahí han disminuido el ProNP, subjetivamente han mejorado la clase funcional, que, bueno, si traspolamos disfunción del ventrículo derecho, son pacientes con esta etiología, pero se podría utilizar, pero como les digo, con poco peso estadístico. Otra
complicaciones en las que no me explayé, porque por ahí son menos frecuentes, dilatación de los senos de Valsalva, que puede generar insuficiencia aórtica. Habitualmente es raro que requieran que tengan criterio quirúrgico por esto, pero bueno, puede pasar. Riesgo de disección en estos pacientes bajo, igual que la población general. CIB residual pueden tener también, tenemos que buscarla porque tienen un parche en el septum. Y presencia de comunicación auricular, es importante destacarla porque muchos de estos pacientes, sobre todo por ahí los más añosos, tenían les generaban comunicaciones de descargas que, volviendo a la disfunción diastólica derecha, que puede generar un aumento de la presión en la aurícula derecha, muchas veces descargan hacia aurícula izquierda, ¿no? Y pueden generar desaturación y síntomas relacionados a la desaturación, principalmente en el ejercicio. Mensajes para llevarse a casa: control anual con electro y eco, idealmente en centros de referencia. Las decisiones siempre se deberían tomar con un Hertz, y valorar la muerte súbita es fundamental. Y ya recordé lo que quería decir. De la cantidad de cosas que nombré acá, perdón, que nombré acá, realmente la gran mayoría podemos verlas en el consultorio. O sea, podemos no ver, no tener una resonancia y saber si tiene realce tardío en el ventrículo derecho, pero realmente con una buena anamnesis y un buen examen físico, un electrocardiograma y el eco idealmente, podemos sacar prácticamente, valorar la mayoría de los puntos que tenemos acá, ¿sí? Y bueno, ni hablar si son más con pacientes más complejos de falote extremo, ya podemos intuir que van a estar acá. Entonces es algo que podemos hacer en la consulta anual de estos pacientes, ¿sí? Porque aparte es importante, repito, es la cardiopatía congénita con mayor incidencia de muerte súbita. Bueno, un poco de la bibliografía, seguramente alguno no habré puesto. Y bueno, algunas imágenes de Santa Fe Capital, y gracias. Bueno, Yami, la verdad que muy clara, muy esquemática con los gráficos. Y bueno, vamos a dar lugar a las preguntas con los expertos. No sé si la doctora Laciar, la doctora Ortiz, el doctor Verón o Marce tendrán alguna pregunta, algún aporte. Buenísima la parte teórica, doctora Ubeli. Bueno, importante recalcar lo que no vemos normalmente los cardiólogos de adultos, como dijiste, consideramos solo el izquierdo y bueno, muchas cosas para ver del lado derecho, del electro, bueno, resaltar esa parte. Bien, Bueno, de mi yo parte, quería... mm, Sí, ah, sí, sí, Luz, te de escuchamos. mi parte felicitarlo a los dos, tanto por el caso clínico como a Yamila por la exposición. Creo que es interesante los predictores de muerte súbita que fue marcando Yamila a lo largo de su exposición, ¿sí? Y cómo cosas que pueden ser sencillas, ¿sí?, de medir para un cardiólogo de adultos se nos pasan de alto, como la función del ventrículo izquierdo, como es, bueno, valorar la onda anterógrada, también el gradiente. Ay, se silenció ella. No, se me silenció. Ahí está, ahí está. Ahí está. Que cosas importantes, sí, para llevarnos a la casa tal vez los que no hacen, sí, cardiopatías congénitas, sí, ir a buscar la IP, sí, porque como bien lo dijiste, 40-80% de los pacientes la tiene y es predictor de mortalidad, sí. Y por ahí la pregunta es, ¿qué hacemos con los asintomáticos? Sí, que es lo más difícil, sí. Esos pacientes que los venimos siguiendo, sí, ¿cuál es, sí, más que nada tu experiencia, si el volumen, si es importante, o sea, obviamente que es importante, siempre está escrito, pero qué volumen y a partir del cual ya diríamos que no está indicado porque ya ese paciente ya está fuera de las guías? Bueno, sí, yo creo que los pacientes asintomáticos, la insuficiencia, con la insuficiencia pulmonar, ¿no? Los volúmenes son importantes. Nosotros en el Valdebrón nos regíamos por 160-80 indexado. No éramos y no son, pues bueno, pues el servicio obviamente sigue existiendo, pero no son tan rigurosos en 160-80, sino también en la progresión
de estos volúmenes en el tiempo. Los pacientes que están ahí 50 y pico, 70 y pico, y le hacen una resonancia ahora y le hacen a los 2 años o al año, dependiendo del paciente, y se va manteniendo estable, lo van contemporizando, ¿sí? No es que llegan a 160 y se opera. Bien, Y tampoco, sí, si yo te hago una reso ahora, te hago una resonancia en los 2 años y después te la vuelvo a hacer y en 4 años ha aumentado, por más que sea 161, sí, yo creo que bien, hay que cambiar esa válvula. Me parece importante, bueno, esto, el contexto, no solamente el volumen en sí, sino su progresión. bien. Eh, y bueno, el valor de corte, hasta cuándo sí, hasta cuándo no, y la verdad que es difícil. Sí. Yo creo que hay que valorar también la función ventricular derecha completa, me parece también bien la resonancia. Viste que se cree que después se cree, bueno, los estudios dicen que después de los 160 eh, mililitros y 80, en teoría hay menos posibilidad de retorno, pero bueno, realmente no es un absoluto. Puedo decir en la experiencia que se han operado pacientes con volúmenes indexados de 200 y bueno, algo han mejorado, pero bueno, ahora no recuerdo a ciencia cierta Sí, cuánto, pero yo bueno, no particularmente me sé. acuerdo una de Valdebrón con 320 mililitros que se operó, porque bueno, estaba Sí. sintomático. Pero bueno, es como, la guía ahí tampoco es que dice a un punto de corte como por ahí para las cardiopatías izquierdas que dice hasta un cierto punto y después, bueno, espera, dejar la evolución. Sí, Y en este caso en sí, es cierto. particular, ¿qué piensan? Ah, perdón. ¿Qué piensan en cuanto al No, desfibrilador y al recambio de la pulmonar? ¿Qué conducta tomarían con este caso? Hola, bueno, buenas noches a ah, todos, ¿cómo están? Yo, eso, Marcelo, felicitaciones por el caso, muy bien presentado, muy bien estudiado y muy linda la charla de Yamila también. Antes de colocarle el desfibrilador, que quizás tiene bastantes puntitos, me parece que esa hipertrofia ventricular, esa miocardiopatía hipertrófica, la estudiaría un poquito más, porque quizás ahí sumas puntos para el CDI. Eh, Tiene muchas cosas de amiloidosis. El strain, que no es tan rojo en la punta, pero da como una bandera de Japón o cereza en la torta, como se llama, que es la punta bien roja. Y el T1 mapping de la resonancia también. Quizás con una biopsia grasa le podés hacer el diagnóstico y bueno, o una cámara gamma, un centellograma también para saber qué tipo de amiloidosis tiene, de cadenas livianas o no. Ahí te va a orientar mucho en la etiología de esta miocardiopatía, porque la insuficiencia pulmonar severa en los FALOT es algo, como dijo la doctora, casi el 80%, y tiene un volumen de 150 mililitros, así que no nos apura. Yo no le implantaría una válvula en este momento. Sí me iría a estudiarle más ese ventrículo izquierdo. Y bueno, y ahí quizás en el estudio del ventrículo izquierdo encontrás más puntos para el CDI. Eso es mi opinión. sí, Bien, yo coincido perfecto. en cuanto a la válvula pulmonar, coincido en que yo todavía esperaría un poco. Está ahí, el paciente está Mm. asintomático, yo también creo que no apura, que no Es apura. más, ha hecho fallo de bomba, o sea, más que nada hay que ver si es izquierda el fallo de bomba que ha hecho. Quizás vos te enfocas en la IP y en realidad tiene disfunción sistólica del izquierdo, entonces podrías abordar la amiloidosis, a ver si descartarla. Fabry no te da el strain, no te da eh, el strain, ni la cámara gamma, ni la resonancia, pero bueno, es causa de hipertrofia ventricular izquierda, no tiene disfunción renal el paciente. No, tiene función renal normal. Mm. Entonces, bueno, Fabry probablemente no sea, pero yo creo que hay que apuntar a eso. Bien, Muy bueno. tenemos un par de preguntas en el chat que quería comentarles. Nos preguntan sobre, en este caso puntual, si estaría indicado hacerle una ergometría.
No sé. Perdón. Sí, Sí, es que justo me quedé pensando en cuanto a las ergometrías, esto me gustaría saber un poco la experiencia de los otros centros. Yo creo que sí, que estaría indicado hacer una ergometría, em, porque uno puede también objetivar la clase funcional del paciente un poco mejor, si se dispone con consumo de gases mejor, porque muchas veces también existe, bueno, lo vemos en todos lados, en realidad el paciente negador o que se adapta a vivir en peor condición y, o sea, su clase funcional va empeorando y se van adaptando a esa clase funcional baja. Entonces, a mí me parece bien una prueba de esfuerzo para objetivar bien su perfecto, clase funcional. Bien, perfecto. justamente en este paciente ubicamos un buen centro para mandar la ergometría y el paciente se sintió un poquito mejor y no volvió, no se quiso hacer ningún estudio más, bueno, pero sí consideramos y Ese valorar punto. objetivamente la clase funcional. Me gustaría saber, perdón, ¿qué piensa la gente también que hace imágenes, que está conectada, Facundo, el doctor Lefavi, Juan Copa, de las imágenes? Porque la doctora mencionó la probable amiloidosis, pero creo que tiene muchas cosas en contra de amiloidosis. Por ejemplo, que no tenga un realce subendocárdico difuso, que el realce sea solamente en el área de hipertrofia, no tiene compromiso de las aurículas, de las valvas AB. Eso va un poquito en contra de que sea una amiloidosis. Bueno, Marce, te tomo la pregunta para contestar. Sí, es cierto lo que decís, es cierto lo que decís. También, bueno, los valores de T1 nativo de este paciente que estaba en 1290, tenemos que tener en cuenta que es con un equipo de 3 Tesla, ¿no? Por ahí asusta un poco el número, pero no es lo mismo que para un 1.5 que son menores. Estaban un poco incrementados. Creo que no disponíamos del hematocrito para calcular el volumen extracelular, si bien el realce no es el típico realce de amiloidosis y tampoco el SCAUDI-R que se hizo, no sé si vos lo mostraste, yo lo vi bueno, en el estudio y en una presentación que me habías mandado previa, no tiene la alteración de la dinámica de anulación típica que tiene la amiloidosis. eh, Sin embargo, uno siempre lo tiene en cuenta como un diagnóstico diferencial cuando tiene un fenotipo de hipertrófica, más en este caso que es muy raro, es muy raro. Es la primera vez que veo la asociación de un fenotipo de hipertrófica con un falot. No sé si las doctoras o los doctores que hacen cardiopatías congénitas y tienen más experiencia han visto esa combinación. Yo haciendo imágenes hace 11 años que hago congénitas y no he visto nunca con esos espesores, ¿viste? 18 milímetros y con esa fibrosis. Es un paciente difícil, o sea, de todos los puntos de vista, del punto de vista diagnóstico de las imágenes y del punto de vista clínico para el manejo, porque estás combinando dos patologías. Eh, la disfunción ventricular te hace pensar en amiloidosis, pero también teniendo la tetralogía de Fallot con la insuficiencia pulmonar severa, la sincronía septal, es raro que tengas un Fallot con más de 55, 56 de FEI, con IP severa, cuando son adultos así en el seguimiento. Y por lo general tienen un deterioro leve. La norma es que por ahí que tienen un deterioro leve, 53, 52 de FEI es lo habitual. Y bueno, eso es un confundidor también. La fibrosis es extensa, es importante más que nada en el septum y no tiene las aurículas, las válvulas, como vos decís. Sin embargo, nos hemos llevado algunas sorpresas también. Los signos imagenológicos no son 100% seguros, si bien son muy seguros y por resonancia son muy seguros, pero hace poco hemos tenido un paciente, Marce, ahí en Jaraba, que tenía una resonancia, una imagen típica de miocardiopatía hipertrófica, pero toda la clínica era de amiloidosis. Un paciente que tenía espesores normales hace un año y hoy tiene 17. Y tiene toda una clínica de amiloidosis y realmente por resonancia uno lo ve y dice, no, pará, tenía incluso un poco de movimiento arterioso sistólico. Entonces, no está mal considerar también como diagnóstico diferencial. A ver, el electro no tenía microvoltajes, también es una cosa
a favor, no tiene otros estigmas clínicos de amiloidosis, pero bueno, es desafiante por todos lados este paciente. Mismo para la insuficiencia cardíaca, el paciente tuvo clínicamente falla derecha y tiene una insuficiencia pulmonar severa, pero también tenés la cardiopatía izquierda. ¿A qué atribuirle eso? Es muy difícil también. Eh, pero bueno, no sé si respondí un poco. Es difícil, realmente difícil. Yo viendo, digamos, no digo de entrada amiloidosis, pero es un diagnóstico a considerar. Si podemos hacer algo más para descartarlo, no estaría mal porque con este paciente es un paciente joven y hay que tomar decisiones muy importantes, seguiría estudiándolo. Bueno, por supuesto que es un caso muy interesante, por eso lo trajimos a la charla, porque no está descrito. De hecho, cuando Marcia me presenta el paciente, me puse a investigar y la asociación de miocardiopatía hipertrófica circunscripta en el ventrículo izquierdo es sumamente rara, y solamente lo que está descrito es por interdependencia, la mala función del ventrículo izquierdo, y en algunos casos, que la doctora Juli lo nombró, que es la dilatación de la raíz aórtica con insuficiencia aórtica, que también está descrito dentro de las complicaciones a largo plazo, pero la hipertrofia no está descrita. Por eso es que es un caso muy interesante y que nos plantea muchas interrogantes más que respuestas. Por otro lado, yo quería hacer una pregunta a Yamila con el tema del tratamiento a la hora de elegir si es cirugía o cateterismo. Si bien hoy en día está en tendencia en poder colocar una válvula percutánea, se ha visto que las dos más usadas, que son la Sapien y la Melody, normalmente llegan a cubrir las zonas donde generalmente se desencadenan las arritmias, y después poder tratarlas, el arritmólogo es muy difícil porque no puede llegar a mapear esas zonas. Quería saber en tu experiencia que con tanta frecuencia se han presentado esos casos en las que no se han podido tratar esas arritmias por la presencia de un stent, un stent valvulado. Sí, sí. Mira, la experiencia no es mucho porque es es un centro que realmente tiende a, como primera instancia, hacer el recambio de válvula pulmonar quirúrgico, ¿sí? Recién ahora se ha comenzado, pero casos muy puntuales, a hacer recambios, colocación de válvula pulmonar por hemodinamia, pero realmente siempre se trata de hacerlo quirúrgico. Por esto que yo le decía de los pacientes, se tiene un poco de prurito todavía. Bueno, como les dije hoy, los tractos de salida amplios, bueno, no hay válvulas, pero los tractos de salida más chicos, realizando, o sea, poder realizarles valve-in-valve, pero que quede estrecho. Entonces, no tengo experiencia en eso y realmente tampoco hubo casos por esto, porque la mayoría se hace quirúrgico. Sí, todos los pacientes que previo a la cirugía se hacen estudios electrofisiológicos, por lo que esto también se tiene que ver de esta zona si puede ser afectada o no. Y en el caso que fuera afectada, seguramente se optaría por la cirugía, sin duda. Perfecto, perfecto, Yami. Bueno, no sé si alguien más tiene más preguntas. En el chat había una pregunta si a este paciente se le podría hacer un estudio genético. Yo creo que considerando la hipertrofia se podrían estudiar otros factores. Entonces creo Amerita. que amerita exactamente. No sé si alguien quiere aportar algo más con respecto a eso. O Yo si le alguien quería tiene hacer otra pregunta. una pregunta, felicitarlos a todos, la verdad, muy buenas las charlas, muy bueno el caso clínico, la verdad, excelente lo que aprendimos. Eh, Preguntarles a Yami que presentaste un par de scores para tratar de estratificar a estos pacientes, sobre todo el riesgo de muerte súbita. ¿Existe algún predictor con más peso al cual le tenemos que prestar más atención, o es la conjunción de todos que te habla más del riesgo? Y si existe alguna contraindicación para la reparación. ¿Cateterizamos a todos los pacientes? ¿Hace falta, no? Bueno, más o menos eso para el manejo del Em, clínico.
en realidad, con mayor peso podría ser la disfunción del ventrículo derecho, la disfunción del ventrículo izquierdo, pero realmente que más sabemos y más vamos sumando criterios, porque ¿a cuál le vas a dar más peso uno que el otro? Un paciente que tenga el QRS de 160 y no 180, pero que esté muy fragmentado. Y también te va a importar. Entonces, realmente es multifactorial. Si yo te diría uno solo, te diría que elegiría la función del ventrículo derecho, pero en realidad es súper realmente es muy difícil que tengamos un paciente con uno o dos criterios. Eh, es difícil, podríamos tener un paciente que se reparó a una edad mayor, pero seguramente si se reparó a una edad mayor, que era uno de los criterios demográficos, seguramente estuvo más expuesto a sobrecarga de presión, a cianosis, entonces va a tener más fibrosis, va a tener hipertrofia, por eso es muy difícil también discernirlos. Habitualmente tenemos varios de ellos. Sí, bueno, Sí, sobre creo todo, que ¿viste? Para no Después, poner un CDI con descargas inadecuadas, sobre todo para eso, digamos, bien lo mostraste. adecuadas. claro, Yo, Sí, no creo sé que las chicas qué opinan. No me acuerdo más quién estaban, había varios, chicas y Lu- chicas, sí, si hay pero algún bueno, yo creo que electrofisiólogo me quedaría también con la estaría función interesante ventricular, ver, biventricular. perdón, si hay algún electrofisiólogo, estaría bueno también ver si le harían algún estudio electrofisiológico para inducirle o qué considerarían, además de lo que ya se habló, ¿no? Sí, yo, o sea, por mi experiencia y bueno, cuando roté en Valdebrón, o sea, si va a reemplazo, bueno, lo que decía Yamila, todos se hacen estudio electrofisiológico. Si no, el Holter uno podría utilizarlo, pero también el paciente tiene que estar sintomático, ¿sí? Porque o sea, es muy alta la tasa de que uno encuentre arritmia ventricular en un falot, ¿sí? Por todas las zonas de escara, o sea, más del 60% de los pacientes van a tener extrasístoles. Pero creo que si el paciente no tiene síntomas, yo no diría. Este paciente tenía un QRS angosto, o sea, angosto, pero para lo que es un falot y un valor predictivo de más de 180 no tenía. Bueno, está la disfunción del VI, pero bueno, eso también eso es predictor más si está dilatado que si está hipertrófico. claro, Yo creo claro. que también en este paciente juega mucho esa hipertrofia que tiene, ¿sí? Que cambia el paciente típico de un falot. Sí, tal cual. Yo creo que, bueno, están las guías de tal GEVA que mostró Marcelo, después están las guías europeas, están las guías americanas. Hay mucho en qué basarse, hay mucho escrito sobre la evolución del paciente operado de Fallot, pero bueno, más o menos todos terminan profundizando en lo mismo. Pero el gris siempre es el paciente asintomático. Entonces, justamente ahí es donde aclaró muy bien ahí Yamila muchas veces apoyarse en un HER team, en donde se valore cada paciente de forma puntual, porque otra cosa que es muy importante tener en cuenta que la anatomía y las reparaciones, sobre todo del tracto de salida del ventrículo derecho, no son siempre iguales. Y eso se tiene mucho en cuenta a la hora de ver si el paciente va a cirugía o se puede hacer un cateterismo. Por otro lado, también creo que quedó muy claro que hoy en día a la hora de estudiar un ventrículo derecho, por su morfología tridimensional, la resonancia es el gol estándar, más allá del eco que nos aporta mucho, pero el gol estándar siempre va a ser la resonancia para ver función, para ver grado de insuficiencia, la válvula pulmonar, ver si hay zonas de fibrosis o no. Creo que la resonancia, hoy por suerte contamos con resonancia y gente que nos ayuda y nos permite ver si existen todos estos signos y basarnos en todo eso. Pero bueno, creo que el paciente asintomático siempre va a ser que va a estar en ese gris, pero bueno, lo fundamental es apoyarse en un equipo y con los especialistas. No sé Ahí si lo alguien tenemos más a tiene Seba, algún... ahí lo tenemos a Seba Seba para Chan. escucharlo, a ver qué opinión nos da. Seba, te escuchamos. Es nuestro electrofisiólogo de confianza. Hola, ¿cómo les va? No, un poco sorprendido por las características del paciente, la combinación de la hipertrofia y el falot que nos cambia
la forma de estratificar en lo mío, ¿no? En arritmias, y me descoloca. Preguntaron por un electrofisiólogo y bueno, simplemente para decirles que no sabría qué hacer. Paciente difícil, paciente difícil. Sí, sí, creo que es fundamental intentar identificar la etiología. La genética me parece clave. Si nosotros podemos identificar en este paciente una mutación específica de miocardiopatía hipertrófica, por supuesto descartar las fenocopias, porque eso nos ayuda a estratificar el riesgo, a separar las aguas, ¿no? Totalmente. Básicamente esa es mi idea y mi opinión. Perfecto, perfecto. No, sí, creo que aporta mucho el estudio genético, como ya hemos planteado, sobre todo por el tema del hipertrofia. Creo que este paciente habría que ahondar un poquito en eso. Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún otro Sí, comentario. el doctor Sí, Tollo pregunta que en el ecocardiograma muestra un brillo más marcado en la zona septal. Eso, bueno, sí se vio, eso lo vimos en el eco, como ese puntillado que, bueno, está asociado al área de más hipertrofia y fibrosis, que donde hay fibrosis a veces en el eco vemos un poquito más brillante el ventrículo izquierdo. Bueno. bien, perfecto. Bueno, bueno, si no hay más preguntas, podemos ir finalizando la charla. Y quiero especialmente agradecerle a Yamila que se pudo conectar con nosotros, nos dio la charla. La verdad es que muy clara, muy concisa. Marce, tu caso súper interesante. La verdad es que un caso que nos genera muchas preguntas. Y cuando me lo presentaste al paciente, creo que lo ideal era poder charlarlo en conjunto para ver cómo podemos abordar estos tipos de pacientes que cada vez van a ser más frecuentes en el consultorio del cardiólogo del adulto. Entonces, por eso me pareció interesante este paciente particular. Bueno, y agradecer a todos los que se pudieron conectar. Somos 40 personas, un jueves a casi las 9:20 de la noche. Así que muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, Amelia.